Atención fanáticos de la Fórmula 1. Lo que pasó en Miami e Imola no fue solo una victoria de Lewis Hamilton, fue una declaración de guerra desde dentro de Ferrari. El 7 veces campeón no solo cruzó primero la meta, desobedeció órdenes, expuso internas explosivas y dejó a Charles Leclerc al borde de la renuncia. Ferrari está ganando, o se está autodestruyendo por dentro. Prepárate para conocer la verdad detrás del escándalo que está sacudiendo el paddock y partiendo en dos a la escudería más icónica del automovilismo mundial. El cielo de Miami brillaba con un sol traicionero mientras los motores rugían como bestias encadenadas en la parrilla de salida. Era el gran premio que prometía glamour, velocidad, estrellas de Hollywood y celebridades apiñadas en yates imposiblemente blancos. Pero lo que nadie esperaba era presenciar en vivo el momento en que uno de los matrimonios más esperados del paddock, el de Lewis Hamilton y Ferrari, comenzara a resquebrajarse a pedazos, con gritos de furia digital, radios que ardían de tensión y decisiones de estrategia tan absurdas que parecían sacadas de una mala comedia. Nadie se lo vio venir. O tal vez sí, pero todos miraron hacia otro lado. Lewis Hamilton, el 7 veces campeón del mundo, el hombre que desafió la historia con una carrera hecha a pura garra, estaba en su primera temporada con la escudería. Después de años de gloria y también de decepción en Mercedes, había decidido cumplir el sueño de su niñez, vestirse de rojo sangre, ser parte del legado de Maranello, guiar al cabalino rampante de regreso a la cima. Pero en Miami, ese sueño tomó la forma de una pesadilla que no solo lo hizo frenar en seco, sino que lo hizo explotar en una tormenta que arrasó con la imagen de unidad que Ferrari había intentado construir durante meses. Todo comenzó en la vuelta 17, cuando Lewis, que venía con neumáticos más blandos y ritmo demoledor, se topó con un muro rojo frente a él, Charles Leclerc. El monegasco, su compañero de equipo, también estaba en la lucha, pero con caucho más desgastado, ritmo más lento y sin la misma necesidad de avanzar. En ese momento, la lógica indicaba una sola cosa: dejar pasar a Hamilton. Darle pista, permitirle atacar. Pero Ferrari hizo lo que mejor sabe hacer cuando se necesita pensar con frialdad: dudar. ¿Box para Leclerc?, preguntaban en los muros. ¿Doble parada? Lo dejamos ahí unas vueltas más. Silencio. En ese silencio se cocinó el error que haría erupción segundos más tarde. Guys, what are we doing? Tronó la voz de Lewis por la radio. I'm destroying my tires behind him. Pero lo que se escuchó desde el pit wall fue casi un susurro de pánico. Lewis, hold position, for now. Hold position. Mantener posición. La frase maldita. Esa que en cualquier equipo suena a diplomacia, pero en Ferrari suena a traición. A sabotaje. Y Hamilton lo sabía. Se lo notó en el tono, en el cambio repentino de respiración, en ese momento exacto donde el león de Stephenie dejó de correr por el equipo y volvió a rugir por sí mismo. Afuera, el público rugía con entusiasmo. Muchos ni sabían lo que estaba ocurriendo. Veían a los dos Ferrari peleando rueda a rueda y pensaban que era parte del show. Pero en el casco de Lewis, la presión subía como lava. No eran solo las vueltas perdidas. Era el mensaje. El código no dicho. Ferrari acababa de mostrarle, a él y al mundo entero, que cuando el momento llegara, no sabían si él era la prioridad. Y eso era imperdonable. Para la vuelta 24, el drama ya había contaminado toda la carrera. Hamilton, con neumáticos ya destruidos y frustración acumulada, terminó perdiendo tiempo con los dos McLaren, con Pérez, incluso con Sainz. Cuando finalmente lo dejaron pasar, ya era demasiado tarde. Los neumáticos no respondían. La estrategia alternativa se había vuelto una broma cruel. This is not racing, murmuró por radio, y esa frase quedó grabada como un puñal en el corazón de los tifosi. No era una queja más. Era una acusación directa. Como si dijera: esto no es lo que me prometieron. Esto no es Ferrari. Lo peor aún estaba por llegar. Tras la carrera, Hamilton bajó del coche sin mirar a los ingenieros. Ni una sonrisa. Ni una palmada. Se quitó el casco y caminó derecho a la parte trasera del box. Ni una palabra a los medios. Pero bastó un post de Instagram, una simple historia con fondo negro y letras blancas que decía: Clarity is key. Trust is everything. La claridad es clave, la confianza lo es todo, para que estallara la bomba. El paddock tembló. Los periodistas se miraban entre sí con los ojos abiertos como platos. ¿Lewis acababa de acusar a Ferrari de traición? ¿De no respetar acuerdos internos? ¿De jugar sucio? Y entonces llegaron los rumores.
Lewis no se siente cómodo con la estructura táctica del equipo. Ferrari tiene prioridades internas que aún no se revelan. Charles es el niño mimado de Maranello y Lewis lo sabe. Flavio Briatore fue visto hablando con Hamilton en privado. Las redes sociales se incendiaron. X, antes conocido como Twitter, estalló en fuego cruzado. Hamilton merece un equipo que lo respete. // está repitiendo lo mismo que hizo con Rosberg en Mercedes. // esto va a terminar muy mal. Mientras tanto, Fred Vasseur, el director del equipo, intentaba calmar las aguas con declaraciones diplomáticas. Son situaciones de carrera. A veces las estrategias se ajustan en función del panorama general, pero nadie compró esa versión. Porque todos habían escuchado la radio. Todos habían visto cómo Ferrari no solo le negó a Lewis la posibilidad de avanzar, sino que luego lo expuso a una estrategia que ni siquiera un debutante entendería como lógica. Y en el centro del huracán, Hamilton guardaba silencio. Un silencio ensordecedor. Un silencio que, para los que lo conocen, solo significa una cosa: se está gestando algo. Una decisión. Un cambio. Una tormenta. La tormenta no solo se desató dentro del box. Afuera, la prensa internacional olía sangre. Y cuando los medios huelen sangre en Fórmula 1, no hay escapatoria. En menos de 2 horas, el paddock se convirtió en un enjambre de micrófonos apuntando a los miembros de Ferrari, como si fueran criminales saliendo del tribunal. La escena era dantesca: fotógrafos empujándose por una imagen de Hamilton saliendo del Hospitality, reporteros italianos desesperados por una palabra de Charles Leclerc, y un Fred Vasseur con la mandíbula apretada, repitiendo frases vacías como un político al borde del colapso. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Y no solo ante las cámaras. Internamente, los ingenieros comenzaban a hablar entre susurros. Los mecánicos evitaban mirar a los ojos de Hamilton. El ambiente estaba enrarecido, espeso. Como si todos supieran que algo se había roto, y que no había forma de arreglarlo con una simple reunión de lunes en Maranello. En las redes, el hashtag #Ferrari traicionó a Hamilton fue tendencia mundial en cuestión de minutos. Tifosi furiosos, británicos indignados, y hasta fans neutrales que no podían creer cómo una escudería con la historia de Ferrari volvía a sabotearse a sí misma por decisiones inexplicables. Memes, hilos kilométricos en Reddit, teorías conspirativas en TikTok. Todo era fuego. Todo era caos. Y mientras el mundo ardía, Charles Leclerc, el otro protagonista de esta ópera trágica, intentaba salir del foco. Pero no lo logró. Su mensaje postcarrera fue tan ambiguo que solo echó más leña al fuego: hicimos lo mejor para el equipo. Si alguien no lo entiende, ¿es su problema? ¿Indirecta? ¿Sarcasmo? ¿Desprecio? Las interpretaciones fueron miles, y ninguna le hacía bien a Ferrari. La pregunta ahora flotaba en el aire como una nube de tormenta: ¿había una guerra civil dentro de Ferrari? ¿Lewis Hamilton contra Leclerc? ¿Lewis contra el muro? ¿Lewis contra todos? Y lo más inquietante, ¿esto fue un error aislado o un síntoma de algo más profundo? Porque no era la primera vez que Ferrari mostraba señales de descoordinación interna. Ya en las primeras carreras del año, se habían escuchado críticas sutiles desde el entorno de Hamilton sobre la falta de claridad en los planes de carrera. Incluso en Jeddah, cuando Hamilton fue llamado a boxes con tan poca anticipación que apenas pudo frenar, se levantaron cejas. Pero lo de Miami fue distinto. Fue directo, personal, público. En paralelo, comenzaron a surgir nombres, voces, filtraciones. Desde dentro del paddock, periodistas con acceso a fuentes cercanas al equipo empezaron a tirar bombas: que Lewis había solicitado en privado una reestructuración del equipo de estrategia, que no estaba conforme con la forma en que se tomaban decisiones clave durante las carreras, que incluso había planteado a los altos mandos de Ferrari que, de seguir así, no tendría sentido renovar más allá de 2025. Sí. Hamilton ya estaría contemplando bajarse del barco rojo antes de tiempo. Y mientras los rumores ganaban fuerza, algo más inquietante tomaba forma: la sombra de Toto Wolff. Porque sí, aunque Lewis ya no corre con Mercedes, su vínculo con Toto, el jefe supremo de las flechas plateadas, nunca se rompió del todo. Los dos forjaron una relación de confianza, de respeto mutuo, incluso de hermandad estratégica. Y en Miami, varios testigos aseguraron haber visto a Wolff acercarse al Hospitality de Ferrari. ¿Casualidad? ¿Cortesía? ¿O acaso, una reunión secreta para planear lo impensado? En la mente de los fans más paranoicos, se armaba el escenario de película: Hamilton se va de Ferrari,
vuelve a Mercedes con un plan maestro para 2026, cuando entra la nueva normativa. O mejor aún, ¿y si Aston Martin lo seduce con un proyecto multimillonario al estilo Alonso? ¿Y si se retira a final de temporada, harto de promesas rotas? Todo era posible. Porque lo único seguro era que nada lo era. En ese contexto, Ferrari intentó controlar el daño. Publicaron un comunicado insípido: apoyamos a nuestros pilotos. En Miami tomamos decisiones en función de la información en tiempo real. Trabajaremos para mejorar. Palabras de compromiso. Frases sin alma. Pero todos sabían que lo importante no estaba en ese texto. Lo importante era lo que Hamilton diría, ¿o no? Y lo dijo. Al día siguiente, cuando ya estaba en el aeropuerto rumbo a Europa, un periodista de Sky Sports logró interceptarlo. Luis, ¿te sentís traicionado por Ferrari? El piloto frenó, giró la cabeza y clavó una mirada que congeló el pasillo. Sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era esa sonrisa que lanza una daga sin necesidad de palabras. No hablo de cosas internas. Pero les aseguro que lo que pasó no se va a repetir. Una sola vez me pueden hacer eso. Una sola. Boom. Silencio. Susto. Respeto. Porque lo había dicho todo, sin decir nada. En Maranello, las paredes temblaban. Nadie sabía cómo manejar esta bomba. Algunos ingenieros hablaban en voz baja de un error de comunicación interna. Otros decían que el equipo sigue ajustándose al estilo de Hamilton. Pero en realidad, todos sabían la verdad. Ferrari no está preparado para tener a un lobo como Luis entre sus filas. No sabían domarlo. No sabían soltarlo. Y en ese dilema, lo estaban empujando a la furia. Afuera, el mundo veía la escena con morbo. Porque esto ya no era una simple pelea de pilotos. Era un conflicto de poder. Un enfrentamiento entre la vieja guardia de Maranello y el piloto más mediático, influyente y audaz de las últimas 2 décadas. Y como toda guerra de egos, esto recién comenzaba. La tensión no se evaporó con los días. Al contrario, lo que ocurrió en Miami se convirtió en una bola de nieve que fue ganando velocidad mientras la Fórmula 1 viajaba hacia Europa. Porque lo que sucedió en la pista ya era grave, pero lo que comenzó a surgir fuera de ella era directamente devastador. Rumores, filtraciones, traiciones veladas y un clima tan irrespirable que los medios italianos empezaron a hablar abiertamente de una crisis institucional dentro de Ferrari. Sí, crisis institucional. No era una exageración. Era un terremoto. Todo explotó de nuevo cuando, apenas 3 días después del Gran Premio, una fuente anónima, identificada por el medio británico de Racing World como alguien dentro del muro de boxes, filtró una conversación privada entre miembros del equipo estratégico. La bomba, la decisión de mantener a Hamilton detrás de Leclerc habría sido preacordada en caso de que ambos estuvieran peleando por posición antes de la mitad de la carrera. Motivo: minimizar riesgos internos y externos. Traducción: no dejar que Luis rompiera el orden jerárquico, aunque fuera claramente más rápido. Ferrari le puso límites al 7 veces campeón antes de que siquiera tuviera la chance de demostrar su potencial. Lo ataron por contrato, por miedo a que eclipsara al piloto insignia de Maranello. Las redes sociales, ya inflamadas, estallaron en llamas. YouTube se inundó de vídeos con títulos como La conspiración de Ferrari contra Hamilton y Leclerc es el verdadero jefe en Maranello. TikTok revivía el famoso Multi 21 de Vettel y Webber, pero con acento italiano. Y en Reddit, un usuario filtró presuntas comunicaciones por correo electrónico en las que se sugería que ciertas decisiones estratégicas ya estaban consensuadas con el piloto monegasco. ¿Verdad o ficción? A esta altura, nadie podía diferenciar una de otra. Pero lo cierto es que la desconfianza ya se había instalado, y el ambiente olía a guerra fría. Hamilton, por su parte, no ayudó a calmar las aguas. En su podcast Driven Beyond Limits, del cual suele participar de manera intermitente, lanzó una frase que no pasó desapercibida. A veces llegas a un lugar esperando encontrar familia, y terminas rodeado de diplomáticos que no quieren ensuciarse las manos. Fue la confirmación. Estaba herido. Estaba solo. Y ya no tenía intenciones de esconderlo. Mientras tanto, Charles Leclerc seguía en su propia burbuja. Sonrisas para las cámaras, declaraciones que mezclaban profesionalismo y condescendencia. Luis es un gran piloto. Pero en Ferrari trabajamos en equipo. Y a veces, eso implica tomar decisiones que no le gustan a todos. Un dardo disfrazado de diplomacia.
Una frase que encendió aún más a los fans británicos, que ya empezaban a hablar del efecto Alonso 2.0, recordando la última vez que Ferrari dejó escapar a un campeón por proteger a quien no lo merecía. Y entonces llegó la gota que rebalsó el vaso. El jueves por la noche, en una cena privada organizada por un sponsor en Milán, a la que asistieron varios miembros del equipo Ferrari, Charles Leclerc y Fred Vasseur fueron fotografiados brindando en tono relajado, riéndose a carcajadas. Hasta ahí, todo normal. Pero el detalle lo cambió todo. En la mesa, sobre un mantel blanco, había un cartelito de cartón que decía almohadilla Te am Charles. Y sí, la foto llegó a manos de Hamilton. ¿Cómo? Nadie sabe. Pero en menos de una hora, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, un mensaje con solo 3 palabras: Loyalty over laughter. Lealtad por sobre risas. Con eso bastó para que se desatara un vendaval mediático. Desde entonces, la relación se volvió irrecuperable. Ya no se trataba de una disputa deportiva. Era personal. Un conflicto de códigos, de valores. De cómo se maneja un equipo que dice estar a la altura de los más grandes, pero que sigue tropezando con sus propias sombras. En el próximo Gran Premio, en Imola, la prensa internacional promete instalarse con más cámaras que nunca en la zona de boxes de Ferrari. Porque todos quieren ver el nuevo capítulo de esta novela. ¿Saludarán Hamilton y Leclerc? ¿Compartirán estrategias? ¿Se atacarán en pista? Todo es posible. Hasta una orden de equipo anticipada para evitar que se crucen en carrera. Porque si hay algo que Ferrari parece temer más que al fracaso, es a la verdad expuesta en vivo. Y mientras tanto, los antiguos fantasmas de Maranello vuelven a aparecer. El recuerdo de Sebastián Vettel y su exilio. Las peleas internas con Fernando Alonso. Las traiciones cruzadas de los tiempos de Felipe Massa. Todo revive. Porque Ferrari, una vez más, parece condenado a devorarse a sí mismo cuando tiene a un campeón dentro de su casa. Y Luis. Silencioso. Frío. Calculador. Esperando. Porque él no necesita gritar para que lo escuchen. Su mirada ya dijo todo. Su actitud también. Y ahora, solo falta que la pista hable. Pero cuidado, porque cuando Lewis Hamilton se siente traicionado, no corre, arde. Imola se preparaba para un gran premio clásico. Pero lo que el mundo quería ver no eran curvas históricas ni adelantamientos de manual. Lo que querían era el circo. El drama. La implosión silenciosa, o no tanto, de Ferrari, justo en su casa, con su equipo fracturado y su estrella británica al borde del colapso emocional, o de la venganza. Porque si alguien conoce cómo castigar a un equipo desde dentro, es Lewis Hamilton. Y en Imola, lo iba a demostrar. Desde el primer día de actividad en pista, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un bisturí. Hamilton llegaba al circuito solo, sin su habitual entouraje. Silencioso. Auriculares puestos. Ni una sonrisa. Ni un gesto. Pasó por delante de los periodistas como si fueran invisibles. Ni siquiera miró a los fotógrafos. Mientras tanto, Charles Leclerc se mostraba algo más relajado, pero con esa incomodidad del que sabe que está caminando sobre hielo fino. Los dos evitaban mirarse. Compartían reuniones técnicas, sí, pero sin hablarse directamente. Intermediarios. Frases cortas. Y un clima que, según un ingeniero, era peor que en los días de Alonso con Massa. En pista, Ferrari decidió implementar una nueva política. Comunicaciones por radio compartidas en ciertos tramos de carrera, con los mensajes escuchables entre los dos pilotos. Una decisión que, según la escudería, buscaba mayor transparencia. Pero para muchos, era simplemente una forma elegante de control de daños. Luis no lo dijo en público, pero en privado, dejó claro que no confiaba en el equipo. Si me van a jugar sucio, que sea con las cartas sobre la mesa, habría dicho a uno de sus mecánicos de confianza. Y llegó la clasificación. Y lo impensado ocurrió. Lewis Hamilton se sacó una vuelta mágica del bolsillo. Una de esas que recuerdan al Hamilton de 2018, cuando parecía que podía volar en circuitos de alta carga sin despeinarse. Pole position. En la cara de Ferrari. En la cara de Leclerc. En la cara de toda la estructura que lo estaba poniendo contra la pared. El box rojo enmudeció. Mientras algunos festejaban tímidamente, otros ni aplaudieron. Porque sabían que esa vuelta no era solo una pole. Era un mensaje. Y el mensaje era claro: estoy vivo. Y si me empujan contra la esquina, voy a salir mordiéndoles la garganta.
La reacción de Leclerc fue inmediata. Se bajó del coche, felicitó a su compañero con una sonrisa forzada, y se fue directo a su motorhome sin hacer declaraciones. Ferrari intentó armar una sesión de fotos conjunta, pero Hamilton se negó. No quiero fingir lo que no siento, dijo delante de los jefes. La prensa, por supuesto, se relamía. La carrera comenzó al día siguiente con el paddock entero conteniendo la respiración. ¿Iban a tocarse? ¿Iban a ignorar órdenes? ¿Iba Ferrari a intervenir si la cosa se ponía fea? En la largada, Hamilton mantuvo la punta, pero Leclerc se le pegó como una sombra. Las primeras 20 vueltas fueron un duelo estratégico, sin radios explosivas, sin bloqueos evidentes, pero con un subtexto que se podía leer hasta desde las tribunas. No era una lucha por puntos, era una guerra de poder. Y Ferrari estaba perdiendo el control. Hasta que llegó la vuelta 24. Y el momento que lo cambió todo. Luis, plan C repetimos. Plan C. In-lap ahora. Esa fue la radio. Pero Hamilton no respondió. Pasó de largo. Y habló recién en la siguiente vuelta. Estoy bien. Mis neumáticos también. Vamos con plan E. Silencio en el muro. Caos en los auriculares. Acababa de desobedecer una orden directa. Pero no era una rebelión emocional. Era estratégica. Porque al quedarse una vuelta más, logró mantener la posición incluso después del pit stop. Leclerc, que había cumplido la orden sin chistar, quedó atrapado en tráfico. Resultado, Hamilton amplió la diferencia. Y esa diferencia terminó siendo suficiente para ganar. Sí. Ganó. Lewis Hamilton ganó su primera carrera con Ferrari. En Imola. Con el cielo cubierto, los tifosi gritando, y una atmósfera tan cargada que ni los fuegos artificiales pudieron esconder la incomodidad. Porque no hubo abrazos. No hubo champán compartido. Solo un piloto británico levantando el trofeo con una expresión tan dura como desafiante. Mientras Leclerc, tercero, evitaba hasta mirar hacia el podio. Y luego, la radio final. La que cerró el círculo. La que dejó al mundo sin aliento. Gracias por el coche. La próxima vez, no intenten frenarme. ¡Pum! Silencio total. Luego, aplausos nerviosos en el box. Y una ovación en la grada, que había entendido todo. No era solo una victoria. Era una rebelión. Una advertencia. Un rugido de independencia en medio de una estructura que intentó domarlo. Ferrari, en lugar de celebrar una victoria histórica, se encontraba en la cuerda floja. Tenía en sus manos a un piloto que no aceptaba imposiciones. Que no jugaba para quedar bien. Que venía por gloria, o por justicia. Y el mundo lo sabía, si Ferrari no sabía manejar a Hamilton. Hamilton los iba a destruir desde adentro. Imola quedó atrás, pero el eco de lo ocurrido retumbaba en cada rincón del paddock. No se hablaba de otra cosa. El domingo Ferrari había ganado, pero no celebraba. Y eso decía más que cualquier comunicado oficial. La estructura más legendaria de la Fórmula 1 estaba al borde del colapso, no por falta de resultados, sino por algo mucho más profundo, la pérdida de control. Porque por primera vez en años, el piloto mandaba más que el equipo. Y ese piloto era Lewis Hamilton. El lunes por la mañana, los titulares eran unánimes. El león despertó. Hamilton impone sus reglas en Maranello. Leclerc, opacado y en crisis. Pero el artículo que más ruido hizo no fue de un medio especializado, sino de uno que mezcla deporte, política y celebridades, Daily Fire, que tituló sin filtro, Ferrari ya no es Ferrari, Hamilton es dueño del equipo y Leclerc prepara su salida. ¿Exageración? Tal vez. ¿Mentira? Para nada. Porque mientras las cámaras mostraban imágenes repetidas del podio de Imola, en las oficinas de Maranello se cocinaba algo grande. Fred Vasseur, el jefe del equipo, fue citado a una reunión extraordinaria con ejecutivos de la cúpula de Ferrari, y allí tuvo que responder una pregunta incómoda. ¿Estamos preparados para dejar ir a Charles Leclerc si eso es lo que Hamilton necesita para seguir ganando? Sí. Esa fue la frase. Y fue el momento exacto en el que Ferrari dejó de ser Ferrari, para convertirse en una máquina dispuesta a todo por el campeonato que se les niega hace más de una década. Incluso sacrificar a su niño mimado. Los rumores crecían minuto a minuto. Algunos aseguraban que Leclerc ya había tenido una reunión informal con Toto Wolff. Otros hablaban de conversaciones entre su entorno y Aston Martin, con la bendición de Lawrence Stroll. Pero el dato más inquietante lo soltó un exmiembro del equipo rojo,
hoy analista en Sky Sports, si en Barcelona vuelven a darle la prioridad a Hamilton. Charles no termina la temporada en Ferrari. ¡Boom! Así, sin anestesia. Porque esto ya no era una disputa entre compañeros. Era una fractura estructural. Y el factor central de esa fractura se llamaba respeto. Hamilton lo exigía. Leclerc lo reclamaba. Y Ferrari ya no sabía a quién obedecer. En medio del caos, una figura inesperada apareció para echar más leña al fuego: Sebastián Vettel. Invitado como comentarista especial en un podcast alemán, el tetracampeón no se guardó nada. Lo que está pasando en Ferrari ya lo viví. La política interna, los favoritismos, el miedo a ofender al piloto querido por los fans italianos. Hamilton tiene razón en pelear por lo suyo. Pero le advierto, tarde o temprano, te van a clavar el puñal. Silencio. Una pausa. Y remate final: Ferrari ama a sus ídolos, hasta que los deja de amar. La frase se volvió viral. Y no pasó desapercibida para Hamilton, que en una historia de Instagram puso una imagen en blanco con una palabra escrita en rojo: Noted. Anotado. Mientras tanto, en las redes, los bandos estaban marcados. Almohadilla Team Luis y Almohadilla Team Charles se enfrentaban con violencia digital. Edits, memes, recopilaciones de radios, y hasta teorías conspirativas. Unos aseguraban que Leclerc siempre fue sobreprotegido. Otros, que Hamilton llegó con ínfulas de emperador. Lo cierto es que, por primera vez en años, la interna de Ferrari era más apasionante que el propio campeonato. Y el morbo vendía. YouTube se convirtió en una selva de vídeos virales. ¿Es Leclerc el nuevo Barrichello? Hamilton forzó su salida de Mercedes para vengarse desde dentro. Ferrari vendió su alma por un título. Todos opinaban. Todos querían saber qué pasaría. Y la Fórmula 1, mientras tanto, ganaba miles de nuevos seguidores, atraídos más por el drama que por las carreras. Netflix ya habría enviado cámaras extra al paddock de Barcelona. Porque esto era material de oro. Y entonces ocurrió lo impensado. La semana posterior a Imola, durante una sesión de simulador en Maranello, Leclerc abandonó las instalaciones antes de tiempo. Sin avisar. Su ingeniero personal intentó retenerlo. No hubo caso. ¿Para qué entrenar una estrategia que no van a usar?, habría dicho antes de marcharse. Al día siguiente, en un movimiento que sacudió todo, dejó de seguir a la cuenta oficial de Ferrari en Instagram. Y a Lewis Hamilton también. En la interna, ese gesto fue interpretado como una declaración de guerra. Ferrari, en vez de frenarlo, se llamó al silencio. No hubo sanción. No hubo comentarios. Como si ya lo estuvieran soltando lentamente. Como si ya no fuera una pieza central del rompecabezas. Como si lo dejaran hacer, porque ya tenían claro que no seguiría. Y en medio de este incendio, Hamilton se mantuvo frío. Letal. Profesional. Evitaba cualquier palabra que pudiera interpretarse como provocación. Pero sus gestos lo decían todo. Entraba al box y hablaba solo con su ingeniero. Mantenía reuniones privadas con Fred Vasseur. Y por primera vez, pidió acceso directo al simulador fuera del horario habitual, algo que solo pilotos líderes han solicitado. Ferrari le concedió todo. Porque ya no era un piloto más. Era el líder de facto. Y aunque muchos dentro del equipo aún no lo aceptaban, sabían que o se adaptaban a la nueva era, o iban a quedar sepultados por ella. Así terminó Miami. Así terminó Imola. Y así comienza la era de la Ferrari dividida. La Ferrari que se debate entre el pasado y el presente. Entre la imagen y la gloria. Y en el centro de todo, un nombre que, una vez más, desafía todo lo establecido. Lewis Hamilton. El piloto que no solo quiere ganar. Quiere dejar huella. Quiere transformar. Y si para eso tiene que dinamitar las paredes más sagradas de Maranello, lo hará sin temblar. Porque para él, correr no es solo una carrera. Es una revolución. Y así termina uno de los capítulos más intensos que ha vivido Ferrari en los últimos años. Lewis Hamilton no solo ganó en la pista, ganó la batalla interna. ¿Pero a qué costo? ¿Cuánto más puede resistir un equipo dividido? ¿Y qué pasará si Leclerc realmente se va? Lo que estamos viendo no es solo una temporada, es una guerra de egos, poder y traiciones al rojo vivo. Si querés enterarte antes que nadie de todo lo que se viene, las bombas internas, los cambios de pilotos, los audios filtrados y las próximas locuras de esta novela que no para, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita.
porque lo que se viene es aún más grande. Y déjame en los comentarios, ¿vos de qué lado estás? ¿Te am Hamilton o te am Leclerc? Te leo abajo, porque esto recién empieza.